Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, amigos, queridos, amados de nuestro corazón. Ustedes que cada jueves se conectan conmigo aquí por este Facebook Live. Estamos llevando a cabo ya hace varios jueves, 8 para ser precisos con este, una serie que hemos denominado la fe de Dios. La fe de Dios. Y estoy explicando técnicamente, con versículos bíblicos incluidos, originales, griegos y hebreos, los significados de esto, a qué nos puede llevar para comprender mucho mejor realmente lo que Dios quiere hablarnos con respecto a la fe. La fe es para los hijos de Dios algo así como el aire que respiramos o que tenemos que respirar para vivir en este mundo físico en el que vivimos. Sin fe usted no puede hacer nada en el mundo espiritual. Sin fe, de hecho, la Biblia dice es imposible, no es posible que usted pueda agradar a Dios, que Dios pueda sonreír con usted. Sin fe, si usted es un creyente, pero su fe es poca, nada limitada, usted no está haciendo nada en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual se vive por fe, se camina por fe, se percibe por fe y se vive por fe. El tema de esta noche, número 8, lo he titulado Creer para ver. Y sabe una cosa, ¿por qué lo he titulado Creer para ver? Porque dentro del mundo cristiano, de las congregaciones e iglesias cristianas, hay millones de personas que viven de este modo. Creer para ver. O ver para creer. Dicho de otra manera. Es como Tomás, aquel discípulo de Jesús, cuando le dijeron que el maestro había revivido de la tumba, de la muerte, había vuelto a la vida. Pues él dijo, ver para creer. Así que el título de esta enseñanza lo dice todo y lo voy a empezar a desmenuzar con ustedes. En el momento en que usted vea este video, compártalo. Compártalo con sus familiares, amigos, conocidos. Compártalo en sus redes porque en el mundo en el que vivimos hoy, más que nunca, usted necesita tener fe, las personas que están a su alrededor necesitan tener fe y que esa fe vaya creciendo poco a poco, para que usted pueda tener una vida exitosa en el mundo cristiano. Me refiero al mundo cristiano, al mundo que le pertenece a los hijos de Dios. Tema 8, ver para creer. Y empezamos diciendo que los seres humanos nos acostumbramos en nuestra vida a creer solamente lo que vemos. Y cuando se nos dice de alguna manera que creamos lo que no vemos, pues nos negamos a aceptar esa realidad. Así de simple. Cuando a Tomás se le dijo que Jesús había resucitado, Tomás respondió de la siguiente manera. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Eso está en Juan capítulo 20, versículo 35. Esa es la afirmación categórica de Tomás. Y usted me dirá, muchos cristianos dirán hoy en día, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre caminando con Jesús durante 3 años y medio dijera esa frase? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque Tomás estaba basando su creencia o su fe en los sentidos, en lo natural. Ya yo he explicado de qué se tratan los sentidos, es vivir en el mundo natural. Él quería ver primero al Señor Jesús resucitado para poder decir que era verdad y que de esa manera creer lo que se le estaba presentando ante sus ojos. Qué tremendo eso, ¿verdad?
Son muchas las personas que han cuestionado y han criticado a Tomás por su incredulidad. De hecho, han dicho de él cosas como, ¿cómo es posible que no creyó cuando se le dijo que Jesús había resucitado? Entonces yo hago una pregunta. ¿No sería la misma reacción que tendrán muchos cristianos hoy en día cuando se les pide que crean en algo que no ven? Posiblemente usted se sienta cuestionado con esto, pero esta es la idea de esta serie. Cuestionarlo a usted en su fe y si es realmente usted tiene fe en su vida. Caminar por fe es complicado, porque son cosas que no vemos, como lo vamos a explicar más adelante. Ese tipo de personas como Tomás esperan tener la evidencia a la vista o en las manos para creer que realmente es verdad o existe de lo que se está hablando. Esa no es fe. La verdadera fe es aquella que dice que tiene algo aunque no hay ninguna prueba física que lo certifique. Entonces la pregunta es aquí, ¿te atreverías a decir que tienes alguna fe cuando ninguno de tus 5 sentidos dan evidencia de que existe algo? Si tu respuesta es no, pues es prácticamente la misma que dijo Tomás, ver para creer. Le envío un saludo muy especial a Yuris e Isidora. Están bien ahí conectaditos conmigo todos los jueves en esta serie de fe. Dios les bendiga grandemente. Y espero que sigamos hablándole, el Señor le siga hablando en todo esto. Bien, después de saludar a Yuris e Isidora Collante, siempre que hablemos de tener fe, se estarán relacionando dos mundos, el espiritual y el natural. La fe es un principio espiritual, como ya lo he explicado muchas veces, y es la razón por la cual es imposible creer que por medio de los sentidos físicos podemos palpar lo que Dios quiere darnos o quiere decirnos. Vamos a decir entonces que la fe es real. La fe es tan real como el inmenso universo que nos rodea, porque la fe es una realidad espiritual. Ya yo expliqué en algunos de mis videos pasados que si usted ve, gusta, palpa, toca, eso no es fe. Usted está actuando en el mundo natural, que no tiene nada que ver con la fe. Cuando alguien tiene fe es porque está plenamente convencido de que le pertenece algo sin necesidad de verlo en el plano natural, con estos ojos físicos. Usted no necesita ver con estos ojos físicos para saber que por fe lo tiene. Para entender que en el mundo espiritual le pertenece lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Solo espera que se haga una realidad. La fe espiritual espera que lo que usted cree se haga una realidad en el mundo natural en el que usted vive. Ya yo lo expliqué el jueves pasado, cuando Pablo dice en Efesios 1:3 que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ya enseñamos cómo bajar esas bendiciones de los lugares celestiales al plano físico en el que usted y yo nos movemos, por fe. Simplemente por fe. El Señor Jesús en alguna ocasión le dijo a sus discípulos lo siguiente: todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Esta es la versión Dios habla hoy, que está en Marcos capítulo 11, versículo 24. Yo repito este versículo poderoso. Todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Marcos 11, 24. Que sea tu devocional mañana. Marcos 11, 24. Marcos capítulo 11 es un capítulo fantástico, espectacular. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice aquí, crean que ya lo han conseguido, se está refiriendo a que ya en el mundo espiritual es nuestro, y por eso Él luego declara, y lo recibirán. Esta es la manera como se manifiesta en el mundo natural lo que usted percibe en la fe. Quiere decir que recibimos
lo que pedimos en lo espiritual, perdón, y luego se hace una realidad en el mundo natural. Por eso dice dos cosas, una primero de otra. Todo lo que pidan en oración y crean que ya lo han conseguido, lo recibirán. Primero fe. Usted lo pide en oración por fe, no lo ve. Pero Jesús dice que creyendo, teniendo fe, usted va a recibir posteriormente lo que ya ha creído. En algunos de nuestros capítulos anteriores yo dije, cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, la oración de Jesús fue, Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas. Lázaro estaba muerto todavía. Pero la fe y la oración de Jesús fueron tan poderosas que ya él pidió la manifestación en lo físico de lo que estaba diciendo por fe. Y sus palabras evidentemente se manifestaron de una manera física. Ya yo he enseñado que las palabras que usted hable son materia que vibra. Las palabras y la fe se entrelazan. Usted tiene fe, habla y de la abundancia de su corazón en fe, la boca habla y le será manifestado. De esa manera actúa la fe. Qué tremendo es. Dice una versión de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Dice, es pues la fe el título de propiedad de lo que se espera. Oye, eso es una revelación poderosa. Este esperar está hablando de la manifestación en lo natural de lo que ya es una realidad. En lo espiritual. Primero lo espiritual. Efesios 1:3. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Cómo lo baja? Por fe. Usted baja del lugar celestial al natural por fe. Esa es la manifestación. ¿Ah? Ahora, quiero darte un ejemplo que creo va a poder ayudarte mucho más. Imagínate lo siguiente. Tienes una tía viviendo en Europa y tú vives en cualquier país de América Latina. Ella, esa tía, te llama algún día por tu teléfono y te dice, te tengo un regalo, sobrino, hermoso, algo que tú has deseado siempre. Una computadora, la computadora de última generación. Te dice la tía que vive en Europa. Algunos estarán diciendo, Señor, escúchala. Escucha a mi tía. Tu tía te comenta, sin embargo, que la llegada del regalo a tu casa va a tardar un poco. Y que cuando hizo la compra, o porque cuando hizo la compra, colocó los documentos de propiedad a tu nombre. Ahora, estos documentos dicen que tu tía puso una computadora, compró una computadora a tu nombre. El documento está a tu nombre, pero resulta que tú no tienes la computadora todavía. ¿Ah? Y los documentos tu tía los envía por un correo antes, certificado que te llega primero que la computadora. Tú tienes los documentos, no tienes la computadora. Ahora, ya teniendo los documentos de propiedad, puedes decirle a cualquiera que tienes una computadora. Entonces, ¿qué va a suceder? Alguien a lo mejor te va a pedir ver la computadora. Tú con mucha seguridad y paciencia le enseñas el título de propiedad, dando muestras de la veracidad de tu regalo. Aquí están los documentos. Dicen que mi tía me compró una computadora. Aquí está. Esto lo prueba. Pregunta. ¿Podrá esta persona decir que no es cierto que tienes una computadora? Mostrándole aún tú los documentos. De ninguna manera. Pues el título de propiedad que tú le estás mostrando a esa persona comprueba que tu regalo es una realidad, pero tú no lo tienes físicamente todavía. Está siendo empacado en Europa y te llegará en unos días. Pero ya los documentos que te enviaron por adelantado, tú los tienes. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pistis se llama la palabra griega para fe y es un título de propiedad que tú tienes aunque físicamente no veas la propiedad. Qué tremendo eso. Bien, seguimos avanzando.
Hebreo, voy a recordarles de nuevo, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe el título de propiedad de lo que se espera. Esa es una transliteración de una versión de la Biblia en Hebreos 11.1. Cuando la Biblia declara que andemos en el Espíritu y no seamos dominados por la carne, nos está diciendo que nuestras actitudes deben estar basadas en lo espiritual y no en lo natural. Ahora bien, esto es muy difícil para muchos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al dominio de los sentidos. Solo el Espíritu Santo de Dios que está en nuestro espíritu y la palabra de Dios nos darán las herramientas necesarias para una vida totalmente espiritual. Repito lo que ya he dicho muchas veces. La vida espiritual no es una vida religiosa. No tiene nada que ver la espiritualidad con la religiosidad. Usted puede ser un hombre o una mujer religiosos, pero su vida espiritual carece de los principios básicos, elementales de la palabra de Dios, como por ejemplo tener una verdadera fe. Yo he visto gente que, y bueno, sí, me imagino que Dios les dirá, que oran por horas, hacen ayunos de días y de semanas, tratando de conseguir un objetivo espiritual. No. A Dios no le interesa tanto qué tanto ore usted o qué tanto sacrificio en su cuerpo haga. Con que usted tenga la fe como un grano de mostaza, que es una cosa muy pequeñita, eso tiene más valor que los sacrificios al cuerpo. Algunos tal vez no estarán de acuerdo conmigo, pero esa es la experiencia que yo veo en la Biblia. Te recuerdo Hebreos 11.1. Es pues la fe el título de propiedad de lo que se espera. Ok, cuando la Biblia dice entonces esto, andemos en el Espíritu y no seamos dominados por la carne, nos está diciendo esto, que nuestras actitudes deben estar basadas en lo espiritual y no en lo natural. Y es muy difícil para mucha gente vivir realmente en lo espiritual, porque confunden espiritualidad con legalismo y con sacrificios de corpóreos, etcétera, etcétera. Dios es espíritu, dice la Biblia, y Él se mueve en una esfera espiritual. Cuando Dios habla, está declarando verdades espirituales que, aunque no se vean en el mundo natural, son realidades. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, sin H todavía, este nombre, Abraham, significa Padre Supremo. Dios le dijo que lo había puesto por padre de mucha gente, ya Abraham con H, sin serlo en lo natural todavía, o nunca. Pregunta, ¿podríamos decir que Dios le mentía? Imposible. La Biblia dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 4. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era el futuro por fe de lo que este hombre empezaría a vivir por esa fe. Toda la vida de Abraham, por eso es considerado por la Biblia el padre de la fe. El sacrificio de su hijo Isaac es por fe. Porque Abraham en su mente y por sus palabras dijo, si Él me lo dio y yo lo sacrifico, Él me lo volverá a dar en vida. Por fe. Todo eso se logra por fe. Cuando Dios declara algo en tu vida, no importa que no se vea en lo terrenal. Lo que importa es lo que Dios ha dicho y esa es su palabra. Y es lo que Él ve en su óptica para ti. La óptica espiritual de Dios. Dios utiliza la parte espiritual para manifestarlo en el mundo natural. Abraham no esperó ser padre de mucha gente en lo terrenal para decir que era verdad lo que Dios le estaba diciendo. Abraham solo se limitó a hablar lo que Dios le dijo. Sencillo. Abraham creyó. Por eso dice la Biblia, Pablo en Romanos dice, Abraham creyó contra promesa y vio la realidad. Porque él creyó.
Abraham fue como un niño, lo que Dios le dijo, lo vio. Ahora usted me dirá, bueno, pastor Hoffman, pero Dios a mí no se me ha aparecido, ni me habla como le hablaba a Abraham. ¿Para qué quieres eso? Tienes la palabra escrita de Dios, las promesas. Hay alrededor de 7.000 promesas en la Biblia. La pregunta es si tú estás escudriñando la escritura y estás viendo las promesas por fe y la vas a materializar. De ahí parte, yo enseñé en mis primeros capítulos que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Ese oír es ilimitado. No basta con tener la Biblia en la sala de la casa abierta en un atril en el Salmo 91. Pasan los demonios y le sacan la lengua. La Biblia abierta así es un libro como si fuera de Gabriel García Márquez. Si usted no agarra lo que está allí y lo aplica a su vida por fe, pues su vida va a ser natural. Y todas las expectativas que Dios tenía espirituales con usted, y estoy hablando específicamente de milagros que usted necesite, pues no se van a materializar. Porque Dios espera que por fe usted los traiga del mundo espiritual al mundo natural en el que vive. Bien, lo que Pablo decía aquí en lo que acabamos de leer, Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo quería explicarle a los romanos era que Dios llamó lo que no es una realidad en lo terrenal, pero sí en lo espiritual. Son dos puntos de vista diferentes. La óptica de Dios, que es espiritual, y la óptica del ser humano, que es natural. Hay un choque allí. Pero para Dios darle a usted por fe, Él espera que usted se traslade de ese mundo natural que lo rodea por vista y todo, al mundo espiritual donde usted espera que Dios realice los milagros que en su palabra están determinados para su vida. Por fe declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que ese milagro que tú estás esperando te va a venir por fe. Recíbelo por fe. Ya Dios estaba viendo en Abraham, padre de mucha gente, aunque en lo terrenal no tenía ni siquiera un hijo cuando Dios le dio esta profecía. Pregunta, ¿cuál fue la reacción del patriarca a todo lo que Dios le estaba diciendo? ¿Cómo reaccionó Abraham? Él creyó que era padre de mucha gente. A pesar de la aparente contradicción natural que vivía, Abraham no dependía de lo físico, sino de que descansó en lo que Dios le dijo. La pregunta entonces es, ¿qué te ha dicho Dios? Por su palabra y por alguna profecía de un hombre o una mujer de Dios, o por una palabra, o por las circunstancias. Dios habla de muchas maneras. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Tú lo estás creyendo como Abraham lo creyó? Es una interesante pregunta, porque Abraham lo vio, percibió, tocó lo intocable, lo que no se podía ver, lo palpó, porque le creyó a Dios, sencillamente le creyó. Los problemas que se nos presentan en la vida tienen una característica muy particular, y es que tratan de atraer toda nuestra atención posible. Mientras más una persona piense y mire en un problema, más su fe se debilita. Y será una presa fácil de la incredulidad. Fue precisamente donde incurrió Abraham. ¿Por qué yo lo digo? Veamos el siguiente pasaje. Romanos capítulo 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando Dios le hace la promesa, por este tiempo vendré, y en este mismo tiempo, dentro de un año, tú vas a tener un hijo. Bueno, Isaac significa risa porque precisamente la señora Sara, que estaba detrás de un árbol, se rió de la promesa que aquellos hombres de Dios le habían dado a Abraham. La pregunta es,
¿Te ríes tú de las promesas de Dios? ¿Te burlas tú de las promesas de Dios? Pueda que no lo hagas a carcajadas, así como lo hizo Sara. Pero con el simple hecho de no creer en tu corazón que esa promesa se realiza, te estás burlando de Dios. Ay. Ahora, ¿por qué Abraham no se debilitó en la fe? Es una buena pregunta. Porque se mantuvo, dice la Biblia, mirando lo espiritual antes que los cuerpos desgastados de él y de su esposa. Si él hubiera mirado a Sara con ya su cuerpo arrugado, bueno, ya esta mujer había pasado incluso, dice la Biblia, la costumbre normal de las mujeres. Y ya Abraham a lo mejor, bueno, era complicado el asunto. Pero Abraham simplemente lo creyó por fe. Y de ahí nació su hijo. Entonces la palabra en la Biblia aquí, considerar, en este versículo de Romanos 4:19, significa prestar atención. ¿Por qué? Abraham fijó su atención en lo que Dios le dijo y de ningún modo se dejó persuadir de los problemas naturales de su cuerpo y la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Él comenzó a llamar como Dios lo estaba viendo. Lo que Dios le había dicho a Abraham empezó a decirlo. No, Señor, yo voy a tener un hijo mío, propio. Ustedes pues ya saben el resto del problema. Cuando no se empezó a dar, pues Sara le entregó a Agar y tuvieron aquel hijo llamado Ismael. Y ese es el problema, el conflicto que hay en el Medio Oriente entre Israel y el resto. Porque Sara se apresuró. ¿Bien? Estuvo plenamente Abraham convencido de lo que Dios había dicho se iba a hacer una realidad en su vida. Romanos 4:19, vuelvo a leerlos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su mujer. Pregunta: ¿estás esperando ver con los ojos físicos aquellos anhelos que tú tienes en tu corazón para poder decir que los tienes en la mano? Si es así, déjame decirte que tú no tienes fe y estás desangrando a Dios. Sí, así como lo escuchas, desangrando a Dios. Dice la Biblia que sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Tienes que decir que es tuyo, que te pertenecen tus deseos, aunque no los veas en lo físico. Tienes que creer para luego ver. Por ejemplo, alguien puede que se sienta enfermo, pero está confesando que por las heridas de Jesucristo está sano. Está confesando la palabra. Y la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Y esa persona se mantiene firme en lo que dice la palabra. Y aunque su cuerpo diga lo contrario, lo natural, dice una cosa, pero él se mantiene diciendo lo que Dios ha declarado por su palabra. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a llevar a cabo un milagro gigantesco, glorioso. Yo tengo unos 25 años de caminar de la mano de Jesús. Y en estos 25 años he visto muchos milagros. En mi propia vida y en vida de particulares, de otros hijos de Dios. Mucho, pero mucho. Podría decirles, voy a decirles uno pequeñito. En alguna vez, hace ya muchos años, estaba enseñando en una iglesia, en un servicio de milagros, por cierto, enseñando una palabra de fe. Yo no sabía que dentro de la multitud había una mujer con su hijo, que su hijo había nacido sordo. Y avancé en mi enseñanza y de repente escucho una algarabía. Alguien estaba diciendo a voz alta, oyó. Fue para mí impactante porque me tocó parar en ese momento y preguntar qué sucede. Y llamaron a la mujer y trajo a su hijo. Y el hijo, un niño como de unos 4, 5 años tal vez, le había dicho a su mamá en ese momento, de en medio de la enseñanza de fe que estaba dando, pues yo no hago milagros, el que hace milagros es Dios.
Eh, el hijo le dice a la mamá, mami, escucho perfecto. Claro, esa mujer empezó a gritar, a dar gritos de júbilo y de todo. Y bueno, la algarabía y todo eso. ¿Para qué se sigue más enseñando si ya Dios hizo lo que iba a hacer? Pues paramos todo ahí y todo fue una fiesta, una rumba en el Señor, una cosa extraordinaria y apoteósica. Cosas así que aparentemente a alguien le puede parecer como perfecto. Pero lo vivimos de una manera espectacular. Espectacular. Tienes que decir que es tuyo. Tú tienes que decir es mío, me pertenece. Que tus deseos te pertenecen. Lo que Dios ha dicho que te va a dar, te lo va a dar en el nombre de Jesús. Solamente créelo. Pregunta, y estoy terminando. ¿En qué consiste la batalla de la fe? Pues simplemente en la lucha de dos mundos, el espiritual contra el natural. El espiritual es en donde Dios te quiere llevar y el natural es en donde tú te quieres afianzar. Tú vives en el natural, pero Dios quiere sacarte al espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos alguna vez en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Esto tiene un profundo mensaje. Es la lucha de la palabra de Dios contra aquello que lo natural dice. Lo natural te va a decir permanentemente, es imposible, no lo puedes lograr. Pero lo espiritual, la palabra de Dios te va a decir lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y lo que ustedes pidan en mi nombre, lo van a recibir. Ay. Ahora bien, debemos mantenernos firmes en lo que dice la Escritura. La palabra está a nuestro favor, siempre. A pesar de lo que nos grita lo natural. Cuando alguien le presta más atención a las circunstancias adversas que a lo dicho por Dios, de seguro lo dominará la incredulidad. ¿Por qué? Porque eso es creerle más a lo que dice el problema que a lo que dice Dios que te lo quiere solucionar. El autor de la carta a los hebreos, que yo creo que es Pablo, dice en 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya yo expliqué qué significa autor, qué significa consumador. Eso lo pueden encontrar, perdón, en alguna de mis conferencias que está en esta serie de la fe. Jesús es la palabra, el que origina y la perfecciona. La fe me estoy refiriendo. Jesús es la palabra y es quien origina y perfecciona la fe. Ahora, podemos entonces decir después de esta premisa que debemos poner los ojos en la palabra en vez de los problemas y su aparente dominio. ¿Usted está poniendo los ojos en qué? Dígame una cosa. Estamos de noche, pues probablemente alguna persona vaya a ver este video de día, de tarde, de mañana, etc. Pero como estamos de noche, me voy a referir a la noche. Esta noche al dormir, ¿qué lo perturba? ¿Sus preocupaciones? ¿Tiene algo que cubrir mañana urgentemente? ¿Eso lo perturba? ¿Lo saca de la espiritualidad? Si es así, usted le está creyendo más a las circunstancias que lo están rodeando que a las promesas de Dios. ¿Sabe? Dios le está prometiendo a usted que lo va a sacar por fe de eso que está viviendo. La pregunta es si usted lo cree. Dios no puede bajar a su cama, a su casa, manifestarse en lo físico y decirle a los gritos, créeme que yo lo voy a hacer. Dios se lo va a proveer a usted por fe. Porque ya en el mundo espiritual está hecho. Créalo, créalo. El próximo jueves vamos a continuar con esta serie de fe. Está muy buena. No me faltan como unos 4 capítulos. Esto es muy largo, obviamente. Pero lo voy a dar en 11, 12, 13 capítulos. El próximo jueves, continuando con esta serie, vamos a ver el tema 9 que tiene por título Los 10 leprosos. No te lo pierdas. Hay unos elementos de ejemplo ahí que van a tocar tu vida, que van a tocar las fibras de lo espiritual. Estoy seguro que va a ser así. Dios los bendiga, mis amados. Compartan este link. Hay muchas personas que de verdad se lo agradecerán que usted les comparta este link. Compártalo por el Facebook, compártalo por el Twitter, compártalo por el WhatsApp. Compártalo.
se lo van a agradecer. Te espero el próximo jueves. Bueno, los que saben que yo doy una serie de escatología los sábados. Este sábado es mi última conferencia sobre escatología. No sé qué voy a enseñar los sábados porque voy a seguir transmitiendo en vivo. Me gustaría que ustedes me dijeran, bueno, no, creo que ya voy a enseñar, si no estoy mal, una serie sobre la salvación y la vida eterna. ¿Qué significa salvación y vida eterna? Los sábados, sí, los sábados la voy a enseñar. Cuando termine la serie de fe, a mí me gustaría que ustedes me fueran diciendo que les gustaría aprender los jueves. Y yo con mucho gusto se los enseño. Dios los guarde, los bendiga y que todo eso que Dios les ha dicho, que se los va a dar, se los da en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por fe recíbalo.